Lucas capítulo 22, voy a leer el versículo 31 al 34. Lucas capítulo 22, versículos 31 al 34. Simón, Simón, énfasis, presta atención. Mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falte, y tú, una vez que hayas regresado, que hayas sido restaurado por la gracia de Cristo, fortalece a tus hermanos. Y Pedro le dijo, Señor, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. Es interesante que dice, dispuesto a ir contigo. En otras palabras, él contaba con la presencia de Cristo porque sabía que Cristo hacía milagros, era poderoso. Imagínense, si ellos dos estaban juntos, ¿quién contra él? ¿Quién contra ellos? Pero él no hablaba con discernimiento, ni estaba prestando atención a las palabras de Cristo. Tenía una confianza desmedida en sí mismo. ¿Y qué sucedió? Pero Jesús le dijo, te digo, Pedro, que el gallo no cantará hoy hasta que tú hayas negado 3 veces. Qué triste que me conoces. Aun cuando Cristo le habló, no prestó atención. Vamos a orar. Oh Padre, Rey de la Gloria, magnifica tu nombre. Haz bien a Israel hoy en Cristo. Amén. El peregrinaje espiritual de Pedro nos muestra cómo la providencia de Dios obra para transformar a Pedro en un instrumento útil en el reino de Cristo y en el cumplimiento de los propósitos redentores de Dios. La actividad de la gracia transformadora del Señor Jesucristo obrando en el corazón, el carácter y la vida de Pedro lo prepararon para ser un apóstol. Él proclamaría la verdad redentora mediante la cual el Señor Jesucristo edificaría su iglesia. Las 2 epístolas que llevan su nombre son parte del fruto de la gracia transformadora de Cristo obrando en la providencia y en el corazón y la vida de este hombre. Hasta aquí hemos considerado varios de los incidentes que el Señor usó para convertir a Simón en Pedro, para convertir a Pedro en un discípulo y apóstol del Señor Jesucristo. Consideramos el encuentro inicial entre Jesús y Pedro, el llamado inicial de este hombre, el nombramiento de Pedro como apóstol y la semana anterior el lugar prominente y los privilegios que él recibió. Hoy pasamos a considerar la caída vergonzosa y trágica de Pedro. La caída lamentable y trágica de este hombre de Dios. Es decir, su negación. Negó a Cristo. Negó 3 veces a Cristo. ¿Y cómo lo negó? Su caída es una advertencia acerca del peligro del pecado remanente en el creyente y de la autosuficiencia en uno mismo.
Por otro lado, debemos recordar que la negación de Pedro no está fuera del plan y del gobierno providencial de Dios. Su caída estaba dentro del ámbito de la obra providencial de Dios que todo lo abarca. La gracia de Dios estaba obrando mediante la providencia o lo que sucedió a Pedro para prepararlo para servir al Señor y escribir su primera epístola a los santos que estaban siendo oprimidos y afligidos y perseguidos en Asia Menor. La negación de Pedro fue una experiencia significativa que marcó un hito en la vida de este hombre. Por esta razón no debería sorprendernos que los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, relatan esta lamentable, vergonzosa y trágica caída. Aquel que se jactó de tener una devoción superior hacia el Señor que los demás discípulos, aquel que profesó tener el valor y la fuerza para apoyar y proteger al Señor de sus enemigos en la hora más crítica, ¿qué pasó? Lo abandonó y horas después lo negó. Marcos capítulo 14, versículo 27 al 31, búsquenlo en sus Biblias. Marcos 14, versículo 27 al 31. Y Jesús les dijo a sus discípulos, esto era una advertencia, esto es una exhortación. El Señor cita las Escrituras y basado en lo que las Escrituras dicen, Él exhortó y advirtió a sus discípulos. Todos vosotros os apartaréis o escandalizaréis o os tornaréis desleales. El verbo griego que se traduce escandalizaréis en este versículo es una forma del término griego escandalizo, que significa tropiezo. Denota ocasión de caer ante alguna trampa. Jesús les dijo a sus discípulos, ustedes van a tropezar, van a caer, ustedes van a tornarse desleales, ustedes se van a apartar de mí. Escúcheme. ¿Por qué digo esto? Porque escrito está y la palabra del Señor es inquebrantable. Heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. Siempre eso es lo que sucede. El blanco es el pastor. ¿Por qué? Porque el enemigo lo que quiere es separar a las ovejas del pastor. Y cuando eso sucede, las ovejas se dispersan. Pues Jesús dice, heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. Pero después de que yo haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Qué bueno es el Señor, qué misericordia. Eso no va a quedar ahí, porque el enemigo no va a tener la última palabra. Pero después de que yo haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces, el que no se puede quedar callado. El que muchas veces hablaba sin pensar. Entonces Pedro le dijo, el que pensaba que podía hasta corregir al Señor Jesucristo, oiga eso. Entonces Pedro le dijo, el que pensaba que podía también ignorar las Escrituras. Es un momento de flaqueza. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se aparten, yo sin embargo no. La Biblia de las Américas dice, no lo haré. Pero el no lo haré no está ahí. Y el énfasis dice, no. Nunca. Jesús le dijo, tranquilo, en verdad te digo que tú hoy
escucha Pedro, esta misma noche, antes de que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Pero oigan hasta dónde este hombre llegó. Pero Pedro con insistencia ante el Señor repetía. Es decir, no es que lo dijo una vez, es que lo dijo varias veces. Aunque tenga, o para ser más literal, y si tengo que morir contigo, no te negaré. Y todos decían también lo mismo. Observen que los otros 10 discípulos dijeron lo mismo. Ellos también fueron culpables de abandonar al Señor. Pero había una gran diferencia entre ellos y Pedro. Pedro insistió repetidas veces que él no sería desleal, que él no abandonaría al Señor. Debido a su confianza excesiva en sí mismo, insistió más que los demás que él no sería desleal, que él no abandonaría al Señor. No importa si esto le costara la vida. Otro sobre este asunto dijo, en el momento en que los otros discípulos afirmaban su valor, su firmeza, su determinación de que serían leales a su Señor, Pedro es el único que se compara a los demás discípulos. Él fue más allá. Él insiste que no abandonaría al Señor, que no le negaría. Aunque todos se aparten, refiriéndose a los otros discípulos. Yo, sin embargo, no. A mí eso no me va a pasar. Eso no tiene que ver conmigo. A pesar de su insistencia y vehemencia ante la presión del tentador, ¿qué hizo? Lo abandonó y después lo negó. Marcos 14:50 dice, todos huyeron. Luego Marcos nos dice que Pedro lo negó, capítulo 14, versículo 66 al 72. Antes de abandonar al Señor, Pedro intentó mostrar la seriedad de su afirmación y determinación de ser leal al Señor. Cuando la cohorte romana, unidad militar romana compuesta de varias centurias, los alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, llegaron con sus armas, espadas y garrotes para prender a Jesús, Pedro sacó, él no miró al Señor, ¿qué hago? No, este hombre no era así. Pedro sacó su espada e hirió a Malco, siervo del sumo sacerdote. Le cortó y le quitó la oreja derecha. Juan, capítulo 18, versículo 10. Esta multitud ha venido a arrestar al Señor, pero yo no me quedaré con las manos cruzadas. Mostraré que estaba en serio cuando dije que no le abandonaría ni le negaría. Y sacando su espada, Pedro cortó la oreja de este siervo. No importa lo que dijo el Señor, no importa sus advertencias, no importa lo que diga la Escritura, yo estoy seguro de lo que estoy haciendo. No importa lo que dice la profecía bíblica sobre esto que está sucediendo, yo voy a mostrar la devoción y lealtad al Señor y la sinceridad de mi declaración. Sin mucha meditación y deliberación, controlado por los impulsos del momento y su confianza excesiva en sí mismo, hirió a este siervo del sumo sacerdote. Aunque los demás discípulos se rindan y tiren la toalla bajo la presión, Señor, yo no te abandonaré, yo estaré firme, aquí voy. Hirió a Malco con su espada. Jesús le dijo, Jesús lo confrontó inmediatamente, vuelve tu espada a tu sitio. Si tú vas a ignorar lo que dice la profecía, no cuentes conmigo. ¿O piensas que no puedo rogar a mi Padre
Y Él pondría a mi disposición ahora mismo más de 12 legiones de ángeles. ¿Usted sabe lo que está hablando? El Señor está diciendo más de 6,000 ángeles para protegerme, para impedir que me arresten. Pero si esto sucediera, ¿cómo se cumpliría? ¿Cómo se cumplirían entonces las Escrituras que dicen que así debe ser? Pedro, deja de seguir los dictados, deja de seguir los dictados y los impulsos de tu corazón. No estés tan seguro de tu opinión o de cómo las cosas deberían suceder o cómo tú crees que deberíamos reaccionar ante lo que está sucediendo. Tu valor, tu valentía, tu fuerza, tu confianza desmedida en tu opinión, en ti mismo, no es el principio, no es la norma que debe gobernar tu reacción o tu conducta, sino escucha lo que está escrito y lo que tu Señor y tu pastor te dice. Tú tienes que oír las Escrituras, lo que dicen, correctamente interpretadas con el equilibrio necesario teológico. Eso es lo que debe gobernarte. Observen aquella boca atrevida que meses antes había contradecido al Señor Jesucristo debido a su impulsividad, autoconfianza excesiva y buenas intenciones, volvía en ese momento a contradecir al Señor. Volvía a contradecir y a oponerse al plan divino y a lo que dicen las Escrituras. Jesús dijo: heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. Esto es lo que dice la Escritura. Pero ¿qué dice Pedro con su reacción, con su conducta? ¿O no? Señor, eso no es lo que va a suceder mientras yo tenga fuerzas. ¿Hasta dónde puede llegar, hermanos? ¿Hasta dónde puede llegar un creyente por su autoconfianza excesiva en sí mismo y por ignorar las Escrituras? ¿Hasta dónde puedes llegar tú por tu autoconfianza excesiva en ti mismo y por ignorar el testimonio de toda la Escritura? Porque generalmente lo que sucede es que hay algunos que tienen una visión túnel. Ahora mismo yo veo al hermano Daniel, pero no veo a los que están allá ni aquí. Si yo me centro solamente en eso, pareciera que algunos son los que están aquí y no veo más nada, y estoy seguro y lo que estoy viendo es así, pero no lo estoy viendo en todo el cuadro. Entonces no tengo una idea. Lo que veo es verdad, pero no tengo una idea equilibrada de todo lo que realmente está pasando y hay aquí, y como una cosa afecta a la otra. Pero estoy seguro de mí mismo porque veo eso y tengo razón. ¿Y quién me lo va a discutir si lo estoy viendo? Traten de meterse, como si fuera a decir así, en los pantalones o la toga de Pedro. Era su visión. No, eso no es lo que va a suceder. No importa nada más, no importa cómo mi conducta, mis acciones se opongan a lo que dicen las Escrituras. Lo que va a determinar mi conducta es mi visión túnel y mi seguridad de cómo yo pienso las cosas deben hacerse. Uno puede estar muy seguro de uno mismo, muy seguro de lo que hace, y aún así estar oponiéndose y contradiciendo al Señor. En efecto, lo que Pedro dijo y lo que hizo sin darse cuenta es que las Escrituras pueden ser violadas o anuladas.
Hermano, yo quiero que ustedes sean una iglesia madura que profundice, que no se quede en lo superficial, de lo que se ve, ¿no? Y la mera observación, sino que ustedes aprendan a unir los puntos y así puedan profundizar para que reciban discernimiento y sabiduría para actuar correctamente y no como este hombre. Pero Pedro dice, mi coraje, mi valentía, mi resolución, mi seguridad, mi intención, mi determinación pueden anular incluso aún las Escrituras. ¿Acaso no es esto lo que dice el comportamiento de Pedro? Jesús le dijo, todos vosotros os apartaréis de mí. Eso era para empezar a temblar y a clamar, Señor, ten misericordia de nosotros. Y después Jesús en el Getsemaní se lo dijo, velad y orad para que no caigáis en tentación. Recuerden lo que yo les dije antes, velad. ¿Qué hicieron? No. La carne. El espíritu está dispuesto, pero la carne hay que darle muerte. Jesús dijo, heriré al pastor y las ovejas se dispersarán, pero Pedro dice, en cuanto a mi persona, eso no tiene que ver conmigo. Lo que dicen las Escrituras se cumplirán en lo que harán el resto de los discípulos, pero en ninguna manera eso me incluye a mí. Obviamente que Pedro no vio las implicaciones de lo que dijo. Observen, una hora después, la misma boca que hizo esas afirmaciones es la misma boca que niega al Señor. Esa boca es la que primero habla en una forma elusiva y ambigua para no tener que dar respuesta a lo que una criada del sumo sacerdote le dijo cuando ella dijo, tú también estabas con Jesús el Nazareno. Más adelante Pedro miente diciendo que no conocía a Jesús. Después intentó justificar sus mentiras y su engaño haciendo votos bajo maldición y juramento. Todo esto lo hizo para negar al Señor. Esto fue lo mismo que él dijo que no haría. Marcos 14, versículos 66 al 77, nos presenta una imagen no muy buena de Pedro, sino patética. Cuando Pedro entró en el patio de la casa del sumo sacerdote, allí una de las sirvientas lo miró. Y la idea en el griego es que lo miró detenidamente. ¿Saben cuando la gente está mirando a uno así porque quiere estar seguro? Sí, esta persona es, yo lo vi. Y dijo, tú también estabas con Jesús el Nazareno. Pedro lo negó. Dijo, ni sé ni entiendo de qué hablas. Pretendió desconocer lo que esta sirvienta le decía. Después hizo algo peor. Según Mateo 26, 71 y 72, negó con juramento que conocía a Jesús. Poco después los que estaban allí le dijeron, seguro que tú eres uno de ellos. Pero Pedro comenzó a maldecir y a jurar, diciendo, yo no conozco a este hombre de quien habláis. Marcos 14, 71. Hermanos, fue algo muy serio lo que este hombre hizo. Las palabras de estas personas en el patio del sumo sacerdote le intimidaron. Él sintió temor. Bajo esa presión se dio a la tentación y negó a su Señor. Y para asegurarse, mira hasta dónde podemos caer nosotros. Para asegurarse que le creyeran de lo que decía, su mentira y su engaño. Comenzó a maldecir.
a decir si yo no estoy diciendo la verdad, que la maldición divina venga sobre mí. Pedro pronunció una maldición sobre sí mismo. Aún más, él juró, usó a Dios como testigo que apoyara lo que él decía. ¡Qué cosa terrible! Y así negó al Señor. Ni tú ni yo estamos exentos a caer de esa y de otra manera peor. Y si tú no andas de esa manera, con esa conciencia, tú estás en peligro de caer en las manos del diablo, que te usará como menos tú te imaginas. Porque estaba seguro de tu parecer y de tu observación y de lo que veías. Y al instante, como el Señor lo había predicho, un gallo cantó por segunda vez. Entonces Pedro recordó lo que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y porque él era un verdadero hijo de Dios, que realmente amaba a Cristo, lloró. Y la Biblia dice que lloró amargamente ante el entendimiento de las implicaciones serias de lo que había hecho. Judas, al entenderlo, se ahorcó. Pero había una diferencia entre Judas y Pedro. El Señor había dicho, y yo voy a estar orando para que tu fe no falte. Y después que hayas pasado por esa horrible experiencia, mira lo que yo quiero que tú hagas: que vayas a fortalecer a tus hermanos. ¡Qué bondad, qué misericordia, qué gracia! Estos son los datos sobre la trágica caída de Pedro. Y ahora, ¿cuáles son las razones por las que la Biblia relata esta caída? ¿Para avergonzar a Pedro? ¿Para hablar mal de Pedro? No. En primer lugar, esta trágica caída es una gran advertencia acerca de la confianza desmedida en uno mismo. Es una gran advertencia acerca de la confianza desmedida en uno mismo. Pedro se jactó demasiado. Probablemente no se dio cuenta de que tenía una confianza excesiva en sí mismo. Se sintió muy fuerte. Su temperamento natural y corrupción remanente lo llevaron a tener una confianza carnal y excesiva en sí mismo. No estaba dependiendo del Señor, ni tomó en cuenta o en serio su palabra. No vio todo el panorama y el cuadro, tenía una visión túnel, se aferró a su punto de vista basado en sus observaciones y conocimiento limitado y cayó presa de Satanás. Y mientras eso estaba sucediendo, no se dio cuenta. Se olvidó y no hizo caso de lo que el Señor Jesús le dijo. El diablo os ha pedido para zarandearos. Esto es lo que sucede cuando uno está muy seguro de sí mismo y sus observaciones. Como otro dijo, ignoró la palabra del Señor Jesucristo, rechazó las advertencias y reprensión, se jactó demasiado y escuchó muy poco, oró poco y actuó demasiado rápido, reaccionó sin considerar la voluntad del Señor, tomó una espada y comenzó a moverla.
Y a veces en la iglesia no es una espada, literal, son otras cosas. Él estaba fuera de línea con el plan y el propósito de Dios. A pesar de todos los privilegios que recibió, aterrizó en el foso de la irreverencia, negando al Señor mismo que él confesaba. Otra razón por la que la Biblia relata este acontecimiento trágico es para que nosotros podamos ver cómo Dios preparó a este hombre para escribir una carta que animaría y fortalecería a los creyentes en Asia Menor, que por su aflicción y persecución se verían tentados como Pedro a negar a su Señor. La sabiduría de Dios. Como un siervo de Dios dijo, y le cito extensivamente, cuando los cristianos en Asia Menor comiencen a sufrir por su relación, apego y fidelidad a Cristo, ¿quién sabe mejor lo que es ese sufrimiento interno que aquel que lo había experimentado hasta el punto de negar a su propio Señor? ¿Quién no volvería a ser jactancioso? No, por lo que le pasó. ¿Quién no podría animar a los demás a confiar en sus propias cualidades naturales como su audacia, dinamismo y espíritu proactivo? ¿Quién mejor que uno que cae presa del diablo en un periodo como este puede advertir a los demás cómo lo hace Pedro en su primera carta? Él dijo, sed de espíritu sobrio vosotros que estáis bajo presión, afligidos, sufriendo, oprimidos. Estad alerta. Vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar, pero resistirle firmes en la fe. Hay momentos en la vida de la iglesia que son sumamente peligrosos, que tenemos que poner nuestras antenas espirituales y decir, Señor, da iluminación y discernimiento. ¿Por qué Pedro incluyó esta advertencia a los creyentes sobre estar alerta, sobre el diablo como león rugiente, activo, buscando a quien devorar? Porque él recordó las palabras del Señor cuando le dijo, Satanás os ha reclamado para zarandearos como trigo, para sacudirte. Oh Pedro, detrás de la presión de los que estaban en el patio del sumo sacerdote está la actividad del diablo. Pedro llegó a conocer en su propia experiencia lo que esto significa y aprender a oír el silbido de la serpiente. Por tanto, ¿quién mejor que él, con este tipo de experiencia, puede advertir a aquellos cristianos y a nosotros hoy a estar alertas contra las insidias, artimañas y ataques y a veces aparentemente inofensivos y las tentaciones de nuestro adversario, el diablo? Ante lo que le sucedió a él, debemos oír su exhortación: velad y orad para que no caigáis en tentación. Cristiano, cristiana, resistidle firmes en la fe. Parte de la trágica caída de Pedro fue usada por Dios para prepararle para escribir a los cristianos que bajo la presión del sufrimiento y la persecución se verían tentados a negar al Señor. Algunos de estos cristianos, por su temperamento natural, por su inclinación a sentirse fuertes en sus propias fuerzas y por su confianza excesiva en sí mismos, debían ser exhortados
a la humildad, a la sobriedad, a ver las cosas como realmente son, no tunnel vision, sino todo el cuadro, y la relación de una cosa con la otra. Debían ser exhortados a la humildad, a la sobriedad y a reconocer que tienen un adversario real, aunque invisible, es real. Y que anda, Él no está ahí. No, Él anda al acecho como león hambriento. Usted no ha visto uno de esos documentales cuando el león se levanta porque está hambriento. Pero usted lo ve así con su melena y todo ahí. Tranquilito porque está satisfecho. Pero cuando el león tiene hambre, tiene hambre. Y cuando él comienza a andar por ahí a buscar qué va a comer, él no está jugando. Y usted, espero que no esté por allí. No está jugando. ¿Usted no lo ha visto? Lo agresivos que son. Cómo calculan, cómo piensan, cómo se menean, cómo se mueven y cómo ellos saben lo que hacen. Apartan del rebaño a la criatura más fácil. Y una vez la tienen fuera, no puede ser protegida, entonces vienen y se le tiran. Óigame, ¿con qué fuerza? Usted dice, ay, pobrecito, esa víctima. A uno le da pena, El diablo está como león hambriento, buscando a quien devorar. Por tanto, debemos orar para pedir que el Señor en su misericordia se apiade de nosotros para que no caigamos en sus trampas sutiles. Son sutiles. Trampas vestidas con un lenguaje religioso y lo que parece una buena idea, pero realmente es una trampa para hacernos daño, no solo a nuestra persona, sino más allá de lo que nosotros podemos imaginarnos, el pueblo de Dios. Por la aplicación correcta de la palabra de Dios es necesario estar alertas al silbido de la serpiente. Puede ser una cosa tan sencilla como algo que parece una buena idea, motivado por una buena intención, pero realmente es un anzuelo, un dardo venenoso del diablo, una sugerencia infernal. ¿Para qué? Para hacer daño a Cristo, hacer daño a su pueblo, socavar el Evangelio. Oh, que nosotros nunca lleguemos a sentirnos tan seguros de nosotros mismos y de nuestras ideas o parecer que no podamos oír y percibir, oír el silbido de la serpiente y discernir sus movimientos, que nos quiere usar como usó a Pedro. Y aunque no lo digamos, nuestras acciones estarán negando al Señor Jesucristo. ¿Estás tan seguro de ti mismo en esta mañana? ¿Con qué corazón estás oyendo la palabra de Dios? ¿Con un espíritu tierno, humilde, sin sospecha? Pidiendo al Señor, da a tu siervo luz para que la palabra de Cristo venga a mi mente, a mi conciencia y me dirija y yo no caiga donde cayó Pedro. El fin de Satanás es apartarnos del Señor y de su verdad para que caigamos donde Pedro cayó. Él quiere que nuestras acciones o declaraciones nieguen a Cristo, nieguen el poder del Evangelio en nuestras vidas y en nuestra iglesia. Cuidémonos de sentir que nuestra causa es tan justa que es imposible que estemos equivocados. Pedro cayó en la trampa y negó a Jesucristo, negó el Evangelio. ¡Oh, qué terrible testimonio! Por otra parte, la caída trágica de Pedro no tenía como propósito
eliminar el temperamento natural o innato con que él nació. Esto es importante, lo voy a repetir. Por otra parte, la caída que el Señor, según su plan eterno y decreto, planificó y ordenó. La caída trágica de Pedro no tenía como propósito eliminar el temperamento natural o innato con que este hombre fue fabricado allí en el vientre de su madre y con lo que nació. Desde la perspectiva divina, no era el propósito de Dios eliminar o quitar el espíritu proactivo de Pedro, ni aquellos talentos que naturalmente él tenía para ser líder, que le permitían hablar, sí, hablar cuando, tristemente, habló cuando no tenía que hablar, pero tenía esa capacidad para poder hablar y no quedarse callado. El problema no eran estas cosas en sí mismas, el problema era que este temperamento, esta fortaleza, estos talentos naturales, este espíritu proactivo, estaban combinados con una confianza carnal que neutralizaba su utilidad en el reino de Cristo. En ocasiones, esto es algo que parece inocente e inofensivo, pero es sumamente peligroso y dañino. Pedro, por su temperamento natural, era proactivo, era un hombre con iniciativa, era un hombre de acción. Su temperamento natural le llevaba a ser el primero en hablar, en responder y actuar. Y hermanos, necesitamos esa clase de hombres. Cuando actúan correctamente guiados por la palabra de Dios. Eso es lo que es un líder. Él era aquel que estaba listo para hablar de su devoción a Cristo. Él le dijo al Señor: ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Dios. Cuando el Señor anduvo sobre el mar, ¿quién fue el primero que habló? Ya usted sabe, Pedro. Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas. Fíjense, ya le digo, este hombre está en el monte de la transfiguración. ¿Quién de los 3 discípulos fue el que tomó la iniciativa para hablar? Pedro. Él se caracterizó por su intensidad, a veces por su vehemencia. Él habla abiertamente y a veces sin pensar. Aquí vemos un temperamento natural que puede ser cultivado para el avance del reino de Cristo. Pero este temperamento natural, en cuanto a su utilidad o servicio en el reino de Cristo, tenía que ser orientado hacia otro campo o ámbito de influencia en que él estaría gobernado por motivaciones, motivos, principios y normas bíblicas y virtudes espirituales, en el que no bastan las buenas intenciones, ni los buenos deseos, ni lo que a mí me parece o lo que yo quiero hacer. Más bien lo que importa y gobierna en ese reino, en ese ámbito espiritual donde estas cosas deben ser cultivadas, lo que importa es lo que dice el Señor, es tener una creciente, vigorosa relación y comunión con Cristo, una devoción verdadera. ¿Y qué más? Usted no puede apartar eso de esto otro, la palabra de Cristo. Y la palabra de Cristo correctamente entendida y aplicada. Porque usted hace énfasis, porque el diablo también usa las Escrituras. Y parece que está en lo cierto, pero no lo es. Para librar a Pedro de la confianza desmedida y excesiva en sí mismo, el Señor permitió esta caída.
Pedro tendría que aprender en lo profundo de su corazón lo que el Señor dijo a sus discípulos. No es un asunto de aquí, es un asunto de agarrar todo lo que soy y lo profundo de mi corazón. Separados de mí, nada podéis hacer. No se trata de los números. No se trata de la influencia aquí y de allá. No se trata de los métodos. No, es una relación con Cristo. Una clase de relación con Él que cuando es real, verdadera, creciente, bíblica, produce gozo en el Espíritu Santo y que produce todo aquello que lo que va a salir edifica, edifica y edifica. No destruye. No divide, edifica. Separados de mí nada podéis hacer. Alguien dijo, Dios no cambió el temperamento fundamental de Pedro, pero el Señor tuvo que destruir los cimientos sobre los cuales se manifestaba y se ejercía el temperamento de Pedro. Mediante el evento de su negación, Dios destruyó los cimientos para que Pedro viera que en ese punto de su mayor fuerza innata, él no era más que un debilucho, a menos que él fuera sostenido por el poder de su Salvador, el Señor Jesucristo. Hemos considerado otro incidente importante en el peregrinaje espiritual de Pedro, que lo preparó para escribir su carta, su trágica caída. Consideramos los datos históricos de este incidente y después su significado. Ahora algunas aplicaciones. En primer lugar, y ahora voy a citar, me voy a esconder detrás de los pantalones de Ryle. Aprendamos en estos versículos, en primer lugar, profundo y vergonzosamente que puede caer un gran santo. No cualquier santo, un gran santo. Y por implicación, cualquier santo. Sabemos que Simón Pedro era un eminente apóstol de Jesucristo. Era alguien que había disfrutado de privilegios especiales y a quien se le había mostrado misericordias especiales. Pero en su caída vemos que este mismo Simón Pedro, tan completamente vencido por el temor, niega a su Señor. Estas cosas están escritas para mostrar a la iglesia de Cristo cómo es la naturaleza humana, aún de los mejores hombres. Pretenden enseñarnos que aún tras la conversión y renovación del Espíritu Santo, los creyentes son débiles, somos débiles y tenemos la tendencia a caer. Tienen el propósito de señalarlos la inmensa importancia de la vigilancia diaria, de la oración, de la humildad, mientras estemos en este cuerpo. El que piensa que está firme, mire que no caiga. No olvidemos esto. Caminemos en la humildad con nuestro Dios. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios. Proverbios 28:14. Aprendamos en estos versículos, en segundo lugar, cómo una tentación tan pequeña puede hacer que un santo tenga una gran caída. Pequeña, una gran caída. El comienzo de la prueba de Pedro no fue más que el sencillo comentario de una de las criadas del sumo sacerdote. Lo miró. Como me pasó a mí hace muchos años atrás. Estaba en un supermercado y allí hay un ministro que yo no conocía, pero él me conocía a mí. Pero me conocía a mí por los comentarios de otros. Hizo así. Este es ese. Nos saludamos, nos conocimos y me quedé callado. Años después me llamó para decirme lo que le había sucedido con esas mismas personas que le habían hecho el cuento de mi persona.
estaba sufriendo. La criada lo miró y dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Este simple comentario fue suficiente para derrumbar la fe de un eminente apóstol y hacer que comenzara a negar a su maestro. El principal y primero de los discípulos escogidos por nuestro Señor se vino abajo, no por las amenazas de hombres armados, sino por las palabras de una débil mujer. Hay algo profundamente instructivo en este hecho. Debe enseñarnos que ninguna tentación es demasiado pequeña e insignificante para vencernos, a no ser que velemos y oremos para ser sostenidos por Dios. Si Dios está con nosotros, podemos remover montañas y obtener la victoria sobre una multitud de enemigos y aún en contra de este pecaminoso corazón. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios retira su gracia y nos deja solos si nosotros estamos confiando en nosotros mismos. ¿Y qué sucede? Entonces somos como una ciudad sin puertas ni muros, presa del primer enemigo, por muy débil y despreciable que sea. No hay nada pequeño en lo que concierne a nuestras almas. Un poco de levadura leuda toda la masa. Una pequeña chisma puede encender un gran fuego. Una pequeña provocación puede hacer surgir de nuestro corazón gran corrupción y acabar por meter nuestras vidas y nuestras almas en grandes y necesarios problemas. Ahora, yo quiero dirigirme a los incrédulos, a los que no conocen al Señor. Y estoy aterrizando mi avión. Hermano, antes de entrar allí, tome en serio lo que el Espíritu dice a las iglesias. No despreciéis la palabra de Cristo, porque si no los voy a ver donde estaba Pedro. Y si yo hago tal cosa, allí también me encontraré yo. El que cree que está firme, tenga cuidado que no caiga y con él se lleve a otros. Ahora una palabra para ti, incrédulo. ¿Por qué la caída de Pedro es muy relevante para ti? Porque presenta la razón básica por la cual tú no vienes a Jesucristo ni crees en Él. ¿Cuál es tu problema? Tu problema fundamental es que debido a tu corrupción innata y confianza excesiva en ti mismo, por más humilde que pretendas ser, por más tímido que tú seas, allí en lo profundo de tu corazón hay una confianza excesiva en tu parecer, en tu opinión, en lo que tú piensas. No ves la necesidad que tienes de Cristo. Para ti, tú no lo necesitas porque te sientes seguro de ti mismo. Tu parecer, opinión y sentimientos es lo que te gobiernan. Tú sientes que eres rico, de nada tienes necesidad y no sabes que eres miserable y digno de lástima, pobre, ciego y desnudo. Aún más careces de un conocimiento correcto de tu persona y de tu condición espiritual. Piensas bien de ti mismo. Alguien dijo, en contra del entendimiento verdadero del hombre está el entendimiento falso y engañoso que se está propagando en la sociedad en la que vivimos hoy en día. Una de las mentiras que domina nuestra sociedad es que el hombre es básicamente bueno, que no solo el hombre es bueno,
es bueno genéricamente, sino que usted como individuo es más que bueno. Usted es grandioso, usted es maravilloso. Y necesita reconocer eso porque todo su poder en la vida reside en su autoestima. Esto es lo que enseñan en las escuelas, en los centros docentes, en la televisión y a través de los medios masivos, aún nuestro propio gobierno. Tú necesitas reconocer eso, porque todo tu poder en la vida reside en tu autoestima. Y toda tu influencia en la vida y tu capacidad para alcanzar grandes cosas yace en el poder poner tu confianza en ti mismo. La gente que fracasa carece de poder de la autoestima. Oiga eso. Y el poder de la confianza en sí misma. El logro simplemente es cuestión de confiar en usted mismo. Ámese a sí mismo, dependa de sí mismo. No deje que nadie disminuya eso. Ahí está la victoria según nuestra sociedad y los centros docentes. Esta filosofía no permite que el hombre realmente llegue a un conocimiento verdadero de su condición espiritual. Lleva a los hombres a rechazar la realidad, que son corruptos, caídos y malos. Tienen un corazón malo, egoísta, orgulloso, malicioso. Y eso tiene consecuencias. ¿Y qué sucede cuando vienen las consecuencias? De estar pensando en uno mismo, confiando en uno mismo, depender de la autoestima. Pues cuando estos chicos, después de la universidad, que vienen con todos esos ideales, salen afuera, encuentran un mundo real, así como realmente es, y encuentran la realidad del pecado y todo lo demás, están, ¡ay! ¿Qué puedo hacer? Esto, lo otro. Sí, porque tu autoestima no te va a ayudar para tal cosa. Entonces, ¿qué pasa? Son víctimas. Alguien tiene que tener la culpa. Alguien, no puede ser la filosofía, no puede ser lo que ellos piensan. No, alguien en la sociedad tiene que tener la culpa. ¿Y qué es lo que tenemos en nuestra sociedad? Gente que se pasa, ¿qué? ¿Qué es lo que se pasa haciendo? Echándole la culpa a otros. Escribe el doctor MacArthur. Todos se vuelven víctimas. Y el resto de la sociedad, de alguna manera, tiene que ser culpada por estas pobres víctimas. Estos individuos grandes, maravillosos, superiores, que no tienen paralelo. Su fracaso tiene que ser explicado por algo fuera de ellos. Entonces la gente vive, a pesar de estas nociones ridículas, con un sentido perpetuado de importancia y poder personal, y culpan lo que está a su alrededor por fracasar al no alcanzar. Subráyelo, la autoestima, la confianza en uno mismo, la soberbia personal es pecado. Es una evidencia de corrupción, es la punta misma de la flecha del pecado. Es donde el pecado comienza, con la soberbia. Usted no lo puede etiquetar como una virtud sin engañar a todo el mundo. Esa es nuestra sociedad, ahí están nuestros jóvenes, nuestros hijos. Ahí están tal vez algunos de ustedes, tal vez tú estás ahí. Mi problema es que me falta autoestima. No, tu problema es que tienes demasiado de autoestima. Por eso es que no buscas a Cristo ni sientes la necesidad de entender bien lo que Él te dice cuando Él te dice que tú eres un pecador, que tú estás bajo la ira de Dios y que si continúas en esa manera, aunque tengas todas las cosas que este mundo pueda dar o no las tengas por esa clase de concepto y forma en que vives y te conviertas en una víctima, eso no va a cambiar tu relación. Y el que tienes que dar cuenta, aquel que te creó te sostiene en su providencia y te traerá juicio. ¿Quieres seguir negando a Cristo? ¿Quieres seguir despreciando su palabra? Entonces, prepárate para cuando vengas el momento en que tengas que comparecer ante aquel que te creó. Entonces te darás cuenta
que no valió la pena el confiar en ti mismo. Pero ya será demasiado tarde. Al infierno por la eternidad. No te dejes engañar por esos cristianos que están diciendo ahora que es aniquilismo o lo que sea. Uno pierde, no tengo la palabra exacta. No te dejes engañar por aquellos cristianos que hoy están diciendo que una vez tú te mueres, pues ya dejaste de ser. O entras en una clase de sueño ahí donde estás inconsciente. No. Después de tu muerte es el juicio. Te encontrarás en el Hades, esperando el día de tu resurrección, la resurrección del cuerpo, mejor dicho, donde entonces tanto espíritu o el alma con el cuerpo serán echados en el infierno. Fíjense, Dios sostiene, ha sostenido y seguirá sosteniendo con su poder inagotable este universo. Él no va a tener ningún problema de mantenerte en el infierno por la eternidad. No, yo no creo eso, porque tienes confianza en ti mismo. Para, detente. ¡No sigas! Te encaminas a una eternidad sin esperanza, sin misericordia y de juicio. Pero de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga en Cristo vida en abundancia, vida eterna. Oremos. Oh Padre, ante todo lo que hemos oído esta mañana, queremos suplicar que tú, por tu Espíritu, obres en nuestras conciencias, en nuestros corazones, en nuestras mentes, para que nosotros podamos entender tu palabra y aplicarla, no según nuestros pensamientos o lo que el diablo dice, sino según lo que es y lo que dice, y sea pan para nuestras almas y para el bien de nuestras vidas y de tu pueblo. Padre, perdónanos cuando hemos permitido que esa confianza excesiva en nuestro juicio sea lo que haya determinado nuestra acción y nuestros movimientos, y no hemos andado con humildad. Perdónanos. Te suplicamos que tú guardes a tu iglesia, porque sabemos que tu palabra no volverá a ti vacía y que tú la envías con un propósito. Ha sido entregada, oh Dios, solo tu Espíritu puede usarla para hacer bien al alma y al corazón. Hazlo, Dios, por amor a tu Hijo, te lo pedimos en Cristo. Amén.